centro comercial anteriormente, ¿no? No, pero pues es que es el IFE. Pues, pero que ya no era el INE. Pues, la verdad, yo desconozco qué es la situación en este momento. Con Que estos la cambios canción. que se están haciendo. Tendremos que verlo, ¿no? Tendremos que verlos. Vamos a ver de qué se trata esto, porque según esto ya salió la reforma política electoral. Y ahora es. ¿Será? Hay que verlo. Pues hay que verlo. Vamos a ver qué encontramos. ¿Sale? Acompáñenos. Acompáñenos. Ay, Alada, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo pues aquí, mire, ahí a ver qué siento que la... ¿Qué es esto, oye? Centro, pues no sé, acá anda a decir algo. Oye, ¿y qué andas haciendo aquí? Pues ando buscando la oportunidad de decirle lo que necesito expresar, licenciada. Pues mira, yo creo que estamos en el lugar preciso. Supuestamente ya hay una reforma político-electoral. Supuestamente ya podemos expresarnos diferente, ya tenemos mayor apertura. Va a haber iniciativas populares y candidaturas ciudadanas. ¿Tú qué quieres decirle a la gente? A ver, a tu manera. Pues déjenme les canto algo, a ver qué les parece, ¿no? Sale. Porque ahorita nos vamos a fletar un rollo ahí medio técnico, entonces que nos anime aquí nuestro amigo, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Gracias. Recuerdo de niño al despertar la voz de la abuela diciendo es tiempo ya. Hay que ir a la escuela si no la pasas mal. Me voy al trabajo y ahí llega tu mamá. Hay que ir a la escuela, es tiempo ya. Siempre llegábamos con nada haber probado. Las cosas se iban a otro lado. Es difícil aprender cuando aún no se ha almorzado. Luchemos porque esto no suceda más. Un grano de arena al despertar. Hay tanto huérfano por mi ciudad. Las madres solteras cada vez y vez son más. La mujer trabajando en maquila, doblando su jornada, en busca de un mejor mañana. Que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, dice el maestro que moveríamos la montaña. Que si pudiéramos vivir en un México mejor, donde cada alumno tenga un almuerzo lleno de amor. Que si pudiéramos vivir en un México mejor, donde cada alumno tenga un almuerzo lleno de amor. Luchemos porque esto se haga realidad. Un grano de arena al despertar. Ay, caramba, ¿cómo llega de veras? ¿Cómo llega hablando de la cuestión política? Si entendemos la política como servicio y nuestra participación como la manera de generar estas transformaciones desde el fondo, bueno, tendremos una oportunidad. Esto es un mensaje para ustedes y vamos a ver qué dicen los especialistas. Acompáñenos. Bueno, amigos y amigas, pues ya dejé por aquí a Alada, aquí anda con nosotros, ahorita vuelve aquí pues prácticamente a decirnos a través de una pieza de su autoría muchas de las cosas que todos sentimos. Y ahorita esta canción que todos escuchamos nos hace reflexionar precisamente sobre la importancia de una reforma como la que se nos ha vendido, que es la cuestión de la política electoral, porque hay muchas expectativas acerca de la participación, del control de los gastos, de muchas cosas que nosotros vemos que, bueno, en el proceso del desarrollo de nuestra democracia, ¿verdad?, pues han estado todavía ahí en pañales, o que estamos en ese desarrollo todavía. Así que vamos a consultar a quienes saben, a los especialistas. Estamos aquí en una casa de lo que era el IFE, porque yo todavía veo por ahí Instituto Federal Electoral, y me da mucho gusto presentar aquí a los caballeros y aquí a nuestra amiga. Primero voy a empezar por ella, la doctora Cecilia Sarabia, que nuevamente nos acompaña. Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Investigadora del Colegio de la Frontera y próximamente productora
coordinadora, editora y guionista de Dichos y Hechos, porque pues ya nos está aquí organizando. Ella junto con los compañeros nos ayudó aquí a estar con el maestro Ramón Salazar Burgos, que es el vocal ejecutivo del distrito número 3 federal, del Instituto Nacional Electoral. Del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente. Ah, pues ya nos llamamos Instituto Nacional Electoral. Ya no es IFE, ya ahora nos llamamos. Instituto Nacional Electoral. ¿Desde cuándo? Desde el 10 de febrero del presente año, cuando salió publicada la reforma constitucional en materia político-electoral. O sea que, bueno, aunque ahí dice IFE, ¿por qué no lo hemos cambiado? Por asuntos presupuestales no hemos cambiado no hemos tenido lana. Efectivamente. ¿Tendremos lana para lo demás? No sabemos. Aquí vamos a ver cómo se va a manejar también esa lana. Tenemos por allá a alguien que, bueno, pues respeto mucho desde hace mucho tiempo, lo considero una gente puntual y sobre todo muy precisa en sus comentarios, lo escucho también en la estación en donde está de radio y bueno, me da mucho gusto tenerte aquí, maestro Servando Pineda, catedrático, gente de comunicación de toda la vida, catedrático de la UACJ. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Enar, muy amable por la invitación. Muchas gracias por... Gracias también por compartir con los compañeros. Y bueno, pues otro catedrático también de la UACJ, que ha escrito muchos libros, es una gente prolífica en eso, es un investigador consolidado y sobre todo interesado en lo que es la participación ciudadana, el análisis político, todas estas cosas de los que usted y yo tenemos que saber, pues para informarnos, porque si no, pues nos comen el mandado o nos lo siguen comiendo como hasta ahora. El doctor Jesús Rodríguez, bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, Edna, ¿cómo estás? Pues Gracias. bien, aquí esperando que nos den luz. No, ¿cuál luz? No. Pues luz. Ah, no, está muy cara, ¿verdad? La luz. Está bastante cara. Ya andamos con eso de la reforma energética. Mira, deja que nomás ya, como ya pasó la reforma político-electoral, ya vamos con la energética. Ahí hicimos un 2 que 3 negociacioncillas para sacar esta y luego ya nos vamos con la energética y que ya viene la energía sustentable, que ya tendremos esperanza de que baje la luz y todo. Pero mientras, háganos favor de darnos luz. ¿Cómo se come esto? Ceci, a ver. Mira, yo quisiera empezar por el maestro Salazar, que es de la persona del Instituto Les digo Estatal que ya está yendo Nacional aquí, o sea, les digo, no, cuidado. A ver, maestro Salazar, ándale, empieza, pues, platícanos. Sí, miren, efectivamente, ustedes lo saben que los actores políticos desde el año pasado, inclusive desde la conclusión del proceso federal de 2012, por ahí estuvieron con la inquietud de reformar las leyes electorales, que finalmente se concretó o se logró publicar el decreto de reforma constitucional el 10 de febrero de este año. Y se dio una profunda reforma político-electoral, decimos nosotros. Ya estás como Zedillo. Zedillo dijo que era, cuando hizo la reforma electoral de Zedillo, la reforma definitiva de la definitiva, como si el vaivén social no te implicara cambios y movimientos. ¿Qué pasó? No, yo no digo que es definitiva, yo digo que es profunda, porque sí viene a mover, digamos, de alguna manera el esquema de cómo se venían organizando y desarrollando las elecciones. ¿Estaban mal? Y no estaban mal, sino que sencillamente los actores políticos pensaron que la organización debería ser otra y en ese sentido tenemos una nueva reforma electoral, político-electoral, pues que sí, que viene a modificar la manera en que veníamos desarrollando los procesos electorales. Ahorita los vamos a desmenuzar. A ver, ¿es una reforma político-electoral? ¿Es una reforma electoral? ¿Cuál es la diferencia entre una reforma política y una reforma electoral, Servando? Bueno, aquí yo creo que el tema es fundamental en el sentido de poder diferenciar cuando se trata de una reforma política y una reforma electoral. La reforma política es de mayor alcance, evidentemente, que una reforma electoral que se concreta únicamente aspectos procedimentales de nuestra democracia. A mí me parece que en ese sentido, este ejercicio que se acaba de realizar va más en el sentido de una reforma electoral que una reforma estrictamente política. Tiene cambios fundamentales, algunos me parece que son benéficos dadas las condiciones actuales de nuestra democracia, otros me parece que no tienen mucho, no tanto como sentido, sino que no abonan mucho en esta forma a nuestro sistema electoral, y lo que me parece a mí un poco que debemos ahondar más es en los detalles finos de esta reforma. Deja, a mi parecer, muchos cabos sueltos. Por ejemplo, uno de los puntos fundamentales es este cambio que aquí lo acabas de mencionar, de pasar de IFE a INE.
Sí, sí. Sí, nada más como un comentario, para ir cerrando lo de la reforma política e irnos centrando en eso que yo estoy de acuerdo. Una reforma política, porque no la han vendido así, la reforma político-electoral, aunque hay que puntualizar lo que es más electoral que política, es más de procedimientos, de técnica, pues. ¿Qué sería una reforma política? Nada más para que nuestros amigos y amigas sepan la trascendencia que pudiera tener una reforma política que verdaderamente transformara nuestra vida institucional. Como un ejemplo. Claro, mira, para ya luego irnos a lo específico. La reforma política implicaría, por ejemplo, un cambio profundo en el régimen que se plantea. En el régimen. En la actualidad, por ejemplo, tenemos un sistema presidencial. O sea, elegimos un presidente de la República que tiene la función de ser el representante, pero al mismo tiempo tiene la función de ser ese ejecutivo que nos representa tanto al interior como al exterior del país. Dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Un cambio de lo que sería una reforma política sería precisamente cambiar ese sistema y hablar, por ejemplo, de un parlamentarismo, por ejemplo, donde ya no sea un presidente de la República, sino que también estuviera implicada la figura del primer ministro, por ejemplo. Que hubiera una segunda ronda de elecciones, por ejemplo. Esas son implicaciones de mucho mayor profundidad. Esto de cambiarle el nombre a un instituto realmente no, al menos hasta este momento, no le abona prácticamente nada, ¿no? Porque están diciendo como si no hubiera funcionado el instituto. Otro, y estaban, si bien estaban cayendo la confianza en él por razones obvias en los últimos procesos electorales, a final de cuentas sigue siendo bastante funcional en términos electorales. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, es que es política electoral porque metimos la iniciativa popular, metimos la consulta ciudadana y todo eso, pero son como pequeñas migajitas, ¿no? Sí, Ceci. mira, yo lo que quisiera apuntar aquí es que la idea inicial era hacer una reforma político-electoral. Esa era la idea inicial. Pero las fuerzas políticas que estaban en la negociación no se pusieron de acuerdo y lo que tenemos ahora pues es finalmente una reforma electoral. Ok, entonces, en realidad no hubo cambio de fondo, como expresa Jesús, que sería la implicación ya de toda una estructura, un cambio institucional efectivamente mucho más profundo, que calara hondo ya en las estructuras. No lo hubo. Lo que hubo fue una reforma electoral. O sea, un manoseo ahí a la técnica electoral, a los códigos, eso para puntualizar algunas cosas y otras dejarlas también en el aire. ¿Estamos hasta ahí en lo correcto? ¿Estás de acuerdo? Pues yo digo, opino que, digamos, no fue un cambio de régimen, pero atendiendo al sentido, digamos, amplio de la acepción política, pues todo lo que se maneja en los asuntos gubernamentales o políticos o del quehacer, pues no deja de ser político, ¿no? Sí, está totalmente que no haya de habido acuerdo. un cambio, digamos, trascendental de régimen, que no haya habido, digamos, un cambio fundamental en el sistema político electoral, pues efectivamente no lo hubo. Pero desde la perspectiva, digamos, de que todo nuestro quehacer es político, pues sí es una reforma político-electoral. Y yo no comparto mucho la idea de que esto haya sido un manoseo, ¿no? Yo creo que más bien fue una negociación político-electoral que se dio entre los actores y llegaron a un consenso, tal vez no al consenso que quería uno de ellos, porque precisamente de eso se trata una negociación, ¿no? De llegar a puntos de encuentro, de coincidencia. Y sí viene a transformar el quehacer electoral. Quizás no haya habido necesidad de transformar el IFE en INE, pero si los actores políticos llegaron digamos, al acuerdo de que había necesidad de crear una nueva institución, seguramente hay razones que analizaremos enseguida por las cuales llegaron a dicha conclusión. El problema es que ¿qué actores políticos? ¿No? O sea, esto es un problema más estructural. Cuando yo hablo de manoseo, no se me malentienda. Es decir, pásate una tarjetita, otra tarjetita. Lo que trato de decir es de que efectivamente, o sea, las barajas se movieron en función de los intereses de cada uno. Finalmente se manejó, y lo pongo en la mesa porque ahí está, que no iba a pasar esta reforma, llamémosle político-electoral o electoral, hasta que tenía que pasar esta para que pasara o que se tratara las leyes de la
la reforma de telecomunicaciones y de energética, ¿no? Entonces, bueno, es por una, por otra, ¿verdad? Entonces son mis intereses y bueno, aquí vamos a hablar si los intereses de esos actores políticos que ahorita están ahí son los intereses que pudieran a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Efectivamente darnos un marco mucho más, que dijéramos, neutral, objetivo, más trabajable para que las elecciones fueran pues más confiables, ¿no? En todos los sentidos, sobre todo en lo de los dineros, ¿no? Vámonos entonces ya a la parte técnica ya. ¿Es una reforma político-electoral o electoral? Yo voy más para lo electoral. Escuchamos y compartimos con Ramón la parte política, en el sentido que todos hacemos política en todo el momento, pero técnicamente es más electoral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces vámonos a lo que hicieron los personajes que están ahorita decidiendo esto. Bueno, yo quiero resaltar una de los aspectos que ya se habían estado discutiendo y que yo creo que hacía falta, aunque todavía no queda bastante claro, que es la Ley General de Partidos Políticos. Yo creo que esa es una de las partes que se resalta así como novedosa, ¿no? Por primera vez los partidos se pusieron de acuerdo para decir, bueno, vamos a sacar esta ley. La pregunta aquí sería si realmente esta ley de partidos políticos traerá consigo una nueva forma de funcionamiento. En mi perspectiva no considero que sea así, porque lo que estamos viendo en la actualidad pareciera ser que nada más es una recopilación de los distintos artículos que estaban dispersos en distintos aspectos legales, los concentran en esta ley. Bueno, pero al final de cuentas es un primer paso, ¿no? Ya de tener una ley para los partidos políticos. Por lo menos hay orden. Al menos, ¿no? Se trató. Aquí el problema, como siempre, es que ellos son juez y parte, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se van o no a ajustar precisamente a qué tipo de preceptos legales se van a ellos mismos a acotar? Pero bueno, al final de cuentas, como decimos, es un primer paso. Esa sería una de los puntos de las leyes que conforman la reforma electoral, la Ley General de Partidos Políticos, que tú así la ves. Sí. ¿Sí? Otra de ellas es la Ley General de Delitos Electorales, ¿es correcto? Que se incluyó el escenario para anular elecciones y se detallaron conductas ilícitas durante tiempos electorales. ¿Qué pueden comentar sobre esto? Bueno, ahí yo creo que ese es también un gran avance porque, por ejemplo, en esto de la anulación de las elecciones acorta los márgenes que se tenían en anteriores comicios, y la otra, por ejemplo, también que detalla que era una falla que tenía la anterior ley sobre los medios de comunicación y la compra de espacios. Antes estaba muy suelta, hoy es muy específica en cuanto a la compra de espacios para poder determinar y que las autoridades correspondientes puedan juzgar en dado caso. Eso creo que son uno de los avances importantes que hay que destacar. Sin embargo, yo quisiera retomar un poco en lo general. Me parece que es tanto el volumen de lo que aprobaron, que en este sentido creo que tienen un gran reto, principalmente las autoridades electorales, porque en algunos casos, principalmente los que van a tener comicios el próximo año, van a tener muy poco tiempo para poder operar toda esta cascada de cambios que vienen en la ley electoral y poder operativizarlas, ¿no? en este sentido. Entonces yo creo que ahí está el principal reto. Y el segundo, que creo, ojalá y no me equivoque, es que producto de esta prisa que se tiene, porque los tiempos legislativos, aunque los pueden congelar, la magia legislativa, en este caso no fue así, dejaron muchos cabos sueltos en el sentido de que no especifican exactamente qué es lo que quieren decir con alguno de los artículos o de los temas que ellos trataron. Y me refiero específicamente con algo que ha sido, creo que muy polémico, o por lo menos muy discutido, que es la atracción que ahora va a tener el Instituto Nacional Electoral, la facultad que va a tener para atraer elecciones estatales. ¿En qué casos y bajo qué preceptos? Ahí me parece que la forma en que se redactó es muy amplio y deja muy abierta esa posibilidad, y creo que ahí se va a tener mucha discrecionalidad. Mucha discrecionalidad, y ahí va a haber un serio problema. Este artículo o este cambio se hace bajo el amparo
amparo de atarle la mano a los gobernadores o a las fuerzas locales, lo cual me parece correcto. Sin embargo, se pasa, nada más creo que se cambia de amo, ¿verdad? Porque se quita esa facultad metaconstitucional en los gobernadores, pero se pasa a los partidos políticos y a sus representantes, que en este caso serían los legisladores, tanto los federales como tanto los diputados como los senadores. Entonces, este tipo de cuestiones me parece que van a ser. Otro que yo veo que una dificultad es lo que tanto anhelaba mucha gente, y que tiene que ver con la participación ciudadana y que se traduce en las candidaturas independientes o las candidaturas ciudadanas. Yo, la verdad, sé que leí con atención tu artículo que escribiste. Yo soy un poco más pesimista en ese sentido, porque creo que la gran cantidad de requisitos que se pusieron hacia los ciudadanos hacen prácticamente, como dicen los abogados, y espero no equivocarme en el término, hace nugatorio el poder hacer valer este derecho ciudadano. Prácticamente creo yo, así me atrevería a señalarlo, es prácticamente imposible que un ciudadano pueda acceder a estas candidaturas, tomando en cuenta que no se modificaron otros aspectos que, si tú los pones en una balanza, pues conviene más hacer un partido político, es mucho más fácil que poder acceder a las candidaturas comunes. No solo por la cantidad de firmas que debe conseguir, que en ocasiones o en algunos casos casi equivale a conseguir las firmas que ni siquiera se traducen en votos en una elección. Es más el número de firmas que tú tienes que conseguir que los votos que se han conseguido en algunos distritos. Y el otro es el financiamiento, ¿no? Entonces, yo sé que el espíritu del legislador en ese sentido fue que, pues si es una candidatura ciudadana es porque tiene la fuerza para poder acceder a este lugar. Sin embargo, repito, gran cantidad de requisitos que se le pusieron, creo que es un poco tanto difícil poderlo hacer. Y bueno, pues ahí podríamos seguir con algunas otras, muchos más, por lo menos podríamos destacar como 15 o 20 puntos de los más destacable en este sentido de esta reforma electoral, pero bueno, yo ahí lo dejaría, ¿no? Sobre eso, que me parece súper interesante, me gustaría abordar ahorita en un espacio un poquito más adelante, porque incluso traigo datos de eso y me gustaría comentarlo y compartirlo con la gente. Ceci. Mira, yo creo que coincido con Servando, ahora es un cúmulo de reformas que es difícil digerir incluso para nosotros, ¿no? Incluso yo creo que para el INE. O sea, que están en el ajo, ¿verdad? Imagínate para nosotros como misma ha sido tristes difícil. Mortales, ¿verdad? Exacto, entonces, pero eso no es todo, nos faltan todavía otras reformas estatales, entonces nos viene todavía otro mar de transformaciones en las que tenemos que nosotros entender, agarrarle el hilo, volver a jugar de acuerdo a las reglas del juego que nos están planteando. Ese es un proceso que me parece que es muy difícil, que sería como lo más difícil de esta reforma, ¿no? Si ya hubo un momento, porque también no podemos olvidar esto, ¿verdad? Es que estas reformas se querían hacer desde hace mucho tiempo, pero que estamos en el momento preciso, se dieron las condiciones, negociaciones, algunas cosas sí, otras no, pero finalmente se dio esta reforma, que es un avance. Poco, mucho, bueno, yo creo que lo vamos a ver concreto a partir del próximo año. Entonces, todos ustedes han estado prácticamente en esta mesa, pero ya como parte del instituto en su momento federal electoral, o sea, como parte del distrital, de lo que era el IFE, el Consejo Distrital. Entonces, ¿ustedes sí sienten que la experiencia de todo lo que manejaron técnicamente va a estar muy complicada para aplicar en el próximo proceso? Porque, pues, digo, todos los estados tenemos proceso el próximo año, es un proceso federal. Si me permiten, mis amigos, participar, no creo yo que nos vaya a resultar muy complejo poder adecuar las normas al próximo proceso electoral, que es la jornada electoral va a ser ahora en el primer domingo de junio. De junio, ¿sí? Ojo, junio. Es decir, dentro de un año ya hay nuevos legisladores. Así es, ¿cierto? efectivamente. Diputados.
Y lo fundamental de los procedimientos no se cambió en la ley. La jornada electoral sigue siendo, digamos, normal como está señalada en la norma vigente. El Consejo Digital va a funcionar como señala la norma. Los materiales electorales van a seguir como lo señala la norma. Entonces, todo lo que existe con IFE lo van a cambiar a INE, así nomás. O sea, toda la papelería. Sí, efectivamente, tenemos que transformar toda la papelería, todos los logotipos, todo lo que implique, digamos, cambiar la imagen de lo que era antes el IFE por INE para, digamos, para mandar una nueva señal a la sociedad, a los ciudadanos de que es una institución, pudiéramos llamarlo de una forma renovada, con nuevas facultades, con nuevas atribuciones. Sí, ciertamente, pero con los procedimientos básicos que siguen siendo prácticamente los mismos y que nada alteraría la organización del proceso electoral, tanto federal de 2015, que va a ser en junio, como las locales, que también van a ser en junio, de 17 entidades federativas. A ver, precisamente con lo de los cambios del INE y el IFE, ¿no? O sea, dices tú, bueno, ¿cuánto dinero se gastó en eso? ¿Verdad? Que todos los argumentos ideológicos, políticos y todo, sí, pero fue un chorratal de dinero. Todavía estaban discutiendo ya que se iba a cambiar y ya estaban haciendo y aprobando las nuevas credenciales, ¿no? Una serie de partidas de credenciales. Entonces, ¿hacia dónde vamos, pues? Bueno, de hecho, ya se ha mencionado que es una de las democracias más caras en el mundo, ¿no? A ese punto voy, o sea, ya no esto, por esto. Yo le voy más, sinceramente, a un rollo político de que se cambie esto, vamos a darle otra figurita, que a un sentido más profundo del cambio de nombre, ¿no? Sí, me parece en ese sentido que los legisladores nos quedan a deber, porque ciertamente no es lo mismo técnicamente, hay un cambio, pero yo la pregunta que haría o que plantearía es, todo esto lo podía hacer fácilmente el IFE, o sea, simplemente modificándole las facultades, las funciones y todo. O sea, yo sí coincido contigo en ese sentido, que me parece que fue más rehén de este producto de negociaciones partidistas que se vio envuelta en 4 reformas fundamentales que tuvo el país. Pero bueno, finalmente ya se hizo. Hay algunos avances del principio, si aquí el maestro me podrá corregir, pero al principio pues sí se pensaba cambiar las credenciales, al ver que salía, bueno, no teníamos ni soñando ese dinero para poder hacer, se tomó una decisión sensata de decir, bueno, vamos por partes, y ahí vamos a tener que convivir con las 2 credenciales hasta que... A lo que yo me refiero es que de inicio, ¿verdad? De inicio ya dices tú, bueno, o sea, ya se gastaron tanto, no se previó esto, bueno, caramba, ya me quedan a deber, como dices, bueno. Yo creo que aquí hay una cuestión y tenemos que resaltarlo, o sea, a final de cuentas nos hemos dado cuenta los mexicanos de que la clase política, principalmente los partidos políticos, no se han ajustado a las condiciones económicas que se le han impuesto al resto de los mexicanos. O sea, ellos siguen aumentando su presupuesto, siguen manteniendo sus prerrogativas, han crecido, el presupuesto realmente para ellos pareciera que no tendría ningún fin, en sentido de que termina, no siempre hay de dónde sacar. Yo creo que aquí la parte medular de lo que pudiera uno rescatar saludablemente de lo que sería el Instituto Nacional Electoral, tiene que ver con estas posibilidades, ¿no?, de dar un vuelco a la forma en cómo va a participar la ciudadanía. Y aquí es una de las partes medulares. A final de cuentas, pareciera ser que en la medida en que la ciudadanía no participa, a final de cuentas los partidos políticos, los legisladores, siguen haciendo leyes y cambios que en ocasiones no tienen una razón sensata de ser, ¿no? O sea, como en este caso, cambiarle una N a la F, ¿no? O sea, Instituto Nacional Electoral, porque el que estaba anteriormente ya no daba. Prácticamente lo que nos encontramos en esta reforma fue una disputa entre los distintos partidos políticos. O sea, pareciera ser que al PAN le dieron la posibilidad de que fuera Instituto Nacional. Pareciera ser que al PRD le permitieron aquella palabrita que como causó problema, ¿no? Esa de adquirir la cuestión de la los nulidad espacios de la elección. Cada uno tuvo su coto, ¿no? El PRI se dio porque a final de cuentas requería la posibilidad para hacer las otras reformas electorales.
Yo creo que aquí los ciudadanos tenemos una habilidad que por decepción, por desgano, por ignorancia, no lo hemos podido enfrentar. Es participar más y exigir más a estos representantes populares que a final de cuentas le pagamos con nuestros impuestos. Así es, porque el punto, bueno, todos nos pega en el bolsillo y siempre nos quejamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarle ahora sí que la carnita a esto que ya está. Muy bien. Entonces, amigos y amigas, nos quedamos con esta frase para ustedes. Una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos. Así es esto. Y pues mientras tanto, mientras que los lobos se van y nosotros aprendemos a ser más que ovejas o unas ovejas pues medio respondonas o por lo menos que nos guste leer, informarnos, pues los dejo, se portan bien, nos vemos la próxima semana, se cuidan mucho y por favor, es importante que todos estos temas los tomemos con la seriedad de vida porque va de por medio nuestra vida, no es el país de ellos, es de todos, es de nosotros, ellos están ahí por nosotros, porque participamos, porque somos omisos, porque los dejamos, porque nos corrompemos con ellos o porque simplemente nos vale gorro. Que no le valga gorro, pasemos de los dichos a los hechos. Nos vemos la próxima semana. Edna Lorena Fuerte.